Mientras mi esposa luchaba por su vida en el hospital, nadie vino. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Solo el silencio frío de los que debían estar aquí, sosteniéndome la mano mientras yo sostenía la de ella. Pero 2 días después de que Catalina saliera de terapia intensiva, mi teléfono sonó. Era Rodrigo, mi hijo mayor. Por un momento, sentí un alivio estúpido. Pensé que por fin llamaba para preguntar por su madre. ¡Qué ingenuo fui! «Papá, necesito que me hagas un favor urgente», dijo sin siquiera saludar. «Andrea necesita $15,000 para un tratamiento dental. Es algo estético, pero es muy importante para ella. Tú sabes cómo es, está muy deprimida con eso de sus dientes». Me quedé callado. Escuché el pitido constante del monitor cardíaco de Catalina al fondo. Escuché mi propia respiración y entonces algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido, fue algo frío, definitivo, como cuando una puerta se cierra y sabes que nunca volverá a abrirse. «¿Cómo está tu madre?», le pregunté con una calma que no reconocí en mi propia voz. Hubo una pausa. «Ah, sí. ¿Cómo sigue?». «Perdón, he estado muy ocupado con el trabajo y con Andrea que…». Colgué. Por primera vez en 62 años, le colgué el teléfono a mi hijo. «Me llamo Ernesto Villarreal Sánchez. Nací en un rancho de Guanajuato, donde el agua era un lujo y los zapatos un sueño. Mi padre trabajaba la tierra que no era suya y mi madre lavaba ropa ajena para que yo pudiera ir a la escuela del pueblo. A los 13 años me subí a un camión con 2 mudas de ropa y un sueño absurdo: estudiar ingeniería. La gente se reía, un chamaco descalzo queriendo ser ingeniero, pero yo no sabía que era imposible, así que lo hice. Llegué a la Ciudad de México sin conocer a nadie. Dormí en cuartos de azotea que se inundaban cuando llovía. Estudié con libros prestados y trabajé en lo que fuera, cargando bultos en la Merced, lavando platos en fondas, hasta de velador en una fábrica. Me gradué con mención honorífica. Nadie de mi familia pudo ir a mi graduación porque no tenían para el pasaje. Recibí mi título solo, con el traje prestado de un compañero, pero lo recibí. Empecé como dibujante en un despacho de construcción. Ganaba una miseria, pero era un trabajo honrado. Ahí conocí a Catalina. Ella era la secretaria del jefe, una mujer de Puebla con ojos que parecían guardar todos los amaneceres del mundo. Me enamoré como un tonto. Tardé 6 meses en atreverme a invitarla a tomar un café. Ella aceptó. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla, con mariachis que contraté empeñando mi reloj. Catalina nunca me pidió lujos, nunca me reclamó las noches que pasé estudiando para los exámenes de certificación, las veces que comimos frijoles toda la semana, porque estaba ahorrando para poner mi propio despacho. Ella cosía la ropa de los niños, estiraba cada peso, y cuando yo llegaba cansado, derrotado, ella me abrazaba y me decía: «Tú sigue, mi amor, yo creo en ti». Y yo seguí. Abrí mi despacho con un socio. Fracasamos. Lo intenté solo, casi quiebro, pero conseguí un contrato para diseñar un fraccionamiento en Querétaro. Ese fue el principio. Después vinieron más: centros comerciales, edificios de oficinas, desarrollos residenciales. Mi nombre empezó a significar algo: Ernesto Villarreal, el ingeniero que cumple, que entrega a tiempo, que hace las cosas bien. Compramos nuestra primera casa propia cuando Rodrigo tenía 8 años y Daniela 5, una casa modesta en Satélite. Catalina lloró cuando le di las llaves. Después vino la casa en Bosques de las Lomas, luego la casa de descanso en Valle de Bravo. Los coches, los viajes, las colegiaturas en escuelas privadas, todo lo que yo nunca tuve, se lo di a mis hijos, todo. Rodrigo estudió administración en el TEC de Monterrey. Daniela, diseño en la Ibero. Les pagué todo. Nunca les pedí que trabajaran mientras estudiaban. Quería que se concentraran, que no sufrieran como yo sufrí. Cuando Rodrigo se casó con Andrea, le compré un departamento en Polanco. Cuando Daniela se fue a vivir con su novio Patricio, le amuebló un loft en la Condesa. Nunca me lo agradecieron. Asumieron que era mi obligación. Catalina me lo decía a veces, con esa sabiduría silenciosa que tienen las mujeres buenas: «Ernesto, los estás acostumbrando mal.
no saben el valor de las cosas. Yo le restaba importancia. Déjalos, vieja. Yo trabajé toda mi vida para que ellos no tuvieran que sufrir como nosotros. Ella me miraba con tristeza, pero no insistía. Catalina nunca insistía. Solo amaba y esperaba que yo aprendiera solo las lecciones de la vida. El infarto de Catalina llegó sin avisar, como llegan las tragedias verdaderas. Estábamos desayunando un domingo, platicando de nada, de todo. Ella preparaba café en la cafetera italiana que le regalé en nuestro 40 aniversario. De pronto, se llevó la mano al pecho y su rostro se puso pálido. «Ernesto», dijo con un hilo de voz. Se desplomó antes de que pudiera alcanzarla. La ambulancia tardó 14 minutos. Yo los conté todos, arrodillado junto a ella, sosteniéndole la mano, rogándole que resistiera. En el hospital me dijeron que era grave, infarto masivo, necesitaba cirugía de emergencia. Firmé todos los papeles con manos temblorosas. Me senté en la sala de espera como un náufrago en una isla desierta. Llamé a Rodrigo. No contestó. Le dejé un mensaje de voz que me salió entrecortado. «Hijo, tu mamá está grave. Estoy en el Hospital Ángeles. Por favor, ven». Llamé 3 veces más. Nada. Le mandé mensajes de WhatsApp, los leyó, no respondió. Llamé a Daniela. Ella sí contestó. «¿Qué pasó, papá?», preguntó con voz distraída. Se escuchaba música de fondo, risas. Estaba en alguna reunión. Le expliqué lo de su madre. «Ay, no, papá, qué feo. Ahorita no puedo ir, estoy en Valle con Patricio y sus amigos. Es el cumpleaños de su primo, pero mañana paso. ¿Sale? Dale un beso a mi mamá». Mañana nunca llegó. Pasé 3 días en ese hospital. Catalina estuvo 2 en terapia intensiva. Yo dormí en un sillón de la sala de espera. Comí lo que vendían en las máquinas. Me bañé en el baño del hospital con agua fría. Los médicos entraban y salían dándome reportes técnicos que apenas comprendía. Catalina estaba estable. Catalina tuvo una complicación. Catalina respondía al tratamiento. Cada palabra era una montaña rusa de esperanza y terror. Esperé que mis hijos llegaran, que llamaran, que preguntaran, que demostraran que les importaba que su madre estuviera luchando por su vida. Pero el teléfono permaneció mudo. El pasillo del hospital, vacío de las personas que debían estar ahí. Una enfermera, una mujer mayor de ojos amables llamada Lupita, me preguntó el segundo día. «¿Su familia no ha venido, señor?». Yo no supe qué responder. Me quedé mirando el piso con una vergüenza que no merecía sentir. «Están ocupados», murmuré. Ella puso su mano en mi hombro y no dijo nada más. Su silencio fue más compasivo que 1000 palabras. Catalina finalmente despertó. Cuando abrió los ojos y me vio ahí, sonrió débilmente. «¿Cuánto tiempo?», sí, susurró. «3 días», le dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No preguntó por los niños. Ella ya sabía. Siempre supo. El 4.º día Catalina fue trasladada a un cuarto regular. Los médicos dijeron que lo peor había pasado, pero que necesitaba reposo absoluto y cuidados constantes. Contraté una enfermera de tiempo completo. Me instalé en el cuarto con ella. Dormí en un catre que me pusieron. Le sostuve la mano. Le leí sus poemas favoritos de Sabines. Le hablé de nuestros viajes, de cuando nos conocimos, de todo lo hermoso que habíamos construido juntos. Y entonces sonó el teléfono. Era Rodrigo. Mi corazón dio un vuelco estúpido, esperanzado. «Papá, necesito que me hagas un favor urgente. Andrea necesita $15,000. Cuando colgué el teléfono me quedé mirando a Catalina. Ella dormía tranquila, con la vía en el brazo y los cables del monitor pegados al pecho. Esta mujer había dado su vida entera por nuestra familia. Había criado a nuestros hijos con amor infinito. Había esperado despierta todas las noches que yo llegaba tarde del trabajo. Había celebrado cada uno de mis triunfos como si fueran suyos. Había llorado en silencio mis fracasos. Había sido mi roca, mi luz, mi hogar. Y nuestros hijos no habían venido. Ni siquiera habían preguntado cómo seguía. Pero sí llamaban para pedir dinero. Me levanté del catre y salí al pasillo. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Bajé al estacionamiento del hospital y me senté en mi coche. Prendí el motor, pero no me fui a ningún lado.
Solo me quedé ahí con las manos en el volante, sintiendo cómo algo fundamental cambiaba dentro de mí. Durante 50 años había trabajado para darles todo. Les había dado educación, casa, coche, viajes, dinero. Les había dado amor, aunque quizás no del modo correcto. Les había dado todo lo que yo nunca tuve. Y ellos lo habían tomado como si fuera su derecho, como si yo fuera una máquina dispensadora de billetes, no su padre. Había criado a 2 extraños, a 2 personas que veían a su madre en el hospital y no movían un dedo, pero que llamaban pidiendo $15,000 para arreglar unos dientes. Saqué mi celular y busqué en Google, notarios cerca de mí. Apareció uno a 10 minutos del hospital. Guardé la dirección. Después abrí mi app de banco y revisé mis cuentas, las propiedades, las inversiones, el patrimonio que había construido ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, desvelada tras desvelada. Todo estaba a nombre mío. El testamento actual dejaba todo dividido en partes iguales para Rodrigo y Daniela. Era lo tradicional, lo esperado, lo que todos hacen. Pero yo ya no iba a hacer lo que todos hacen. Regresé al cuarto. Catalina seguía dormida. Me acerqué y le besé la frente. «Perdóname, mi amor», le susurré. «Perdóname por no haberte escuchado cuando me decías que los estaba acostumbrando mal, pero voy a arreglar esto. Te lo prometo». Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniela. «Papá, me enteré que le pediste dinero, Rodrigo. A mí también me urge. Necesito 30,000 pesos para el enganche de un coche. Patricio dice que el suyo ya no sirve y necesitamos uno nuevo. ¿Me lo puedes depositar mañana?» Leí el mensaje 2 veces. Después lo borré. Esa noche, mientras Catalina dormía y la enfermera revisaba sus señales vitales, yo escribí una lista en mi celular. Una lista de cada desprecio, cada olvido, cada vez que mis hijos me habían tratado como un banco y no como un padre. La lista era larga, dolorosamente larga. Y al final escribí: «Ya no más». A la mañana siguiente, le dije a la enfermera que iba a salir un par de horas. Le dejé todos mis números de contacto. Besé a Catalina, que estaba despierta y me miraba con esos ojos que lo entendían todo. «¿A dónde vas?», preguntó. «A hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo», le respondí. Manejé hasta el despacho del notario. Era un edificio antiguo en la colonia Roma, con pisos de mosaico y puertas de madera. El notario era un hombre de mi edad, con lentes y un bigote canoso. Le expliqué lo que quería hacer. Él me miró en silencio durante un largo momento. Después dijo: «Señor Villarreal, esto es una decisión muy seria. ¿Está completamente seguro?». «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondí. Y así, en ese despacho que olía a libros viejos y papel sellado, cambié mi testamento. Catalina heredaría todo mientras viviera. Después, todo iría a una fundación que yo crearía para becar a jóvenes de escasos recursos que quisieran estudiar ingeniería. Jóvenes como yo. Jóvenes que tenían hambre de futuro y no daban nada por sentado. Rodrigo y Daniela no heredarían ni un peso. El notario me entregó los documentos. Los firmé con mano firme. No temblé, no dudé. Cuando salí a la calle, el sol brillaba con una intensidad que no había notado en días. Respiré profundo. Me sentí ligero por primera vez en años, como si me hubiera quitado un peso que cargaba sin darme cuenta. Regresé al hospital. Catalina estaba despierta, tomando caldo que le había llevado la enfermera. Cuando me vio entrar, sonrió. «¿Ya hiciste lo que tenías que hacer?», me preguntó. «Sí», respondí. Ella asintió. «Bien». No necesité explicarle. Después de 50 años juntos, ella siempre sabía. Esa tarde, Rodrigo volvió a llamar. «Papá, ¿ya viste mi mensaje? Andrea de verdad necesita ese dinero. ¿Se lo puedes depositar hoy?». «No», dije simplemente. Hubo un silencio sorprendido. «¿Cómo que no? Papá, son solo $15,000, tú los tienes». «¿Cómo está tu madre, Sa?», pregunté. Otro silencio. «¿Qué, pues? Bien, ¿no? Ya salió de terapia intensiva, ¿no? Gracias por preguntar. Adiós, Rodrigo». Colgué de nuevo. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cansó. Después vinieron los mensajes.
uno tras otro, de Rodrigo, de Andrea, de Daniela, de Patricio, todos indignados, todos exigiendo explicaciones, todos reclamándome por decir que no. Ninguno preguntando por Catalina. Bloqueé sus números temporalmente. Necesitaba paz. Necesitaba estar con mi esposa sin interrupciones, sin ruido. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Catalina mejoraba poco a poco. Los doctores estaban contentos con su evolución. Yo leía junto a ella, veíamos películas viejas en la tablet, recordábamos. Fue como regresar a cuando éramos novios y el mundo entero cabía en una mirada. Una semana después del infarto, Catalina recibió el alta médica. Los doctores dieron instrucciones estrictas. Reposo, dieta, medicamentos, nada de estrés. Contraté enfermeras para la casa. Convertí nuestra habitación en una suite de recuperación. Compré todo lo que necesitaba. Y esperé. Sabía que eventualmente mis hijos aparecerían. No por su madre, no por mí, sino porque necesitarían algo más. Siempre necesitaban algo más. No tuve que esperar mucho. 2 semanas después de que Catalina saliera del hospital, sonó el timbre de la casa un domingo por la mañana. Yo estaba ayudándola a caminar por el jardín, despacio, sosteniéndola del brazo. Era parte de su terapia de recuperación. Ella sonreía mirando las flores que habían florecido en su ausencia. La enfermera abrió la puerta. Era Daniela. Entró como un huracán, con tacones altos y lentes de sol enormes. Detrás venía Patricio, con su barba hipster y su aire de superioridad. No me saludaron. No saludaron a su madre. Daniela fue directo al grano. «Papá, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Por qué no has contestado mis llamadas? ¿Por qué no me depositaste el dinero del coche?» Me quedé mirándola. Esta mujer de 35 años, con ropa de diseñador que yo pagué, con un máster que yo financié, con una vida cómoda que yo construí, me hablaba como si yo le debiera explicaciones. «¿Cómo sigues, mamá?», le dije con voz suave. Daniela parpadeó, sa descolocada. «¿Qué? Ah, sí. Hola, mamá. Te ves bien. Pero, papá, en serio necesito ese dinero. Ya encontré el coche perfecto y me lo van a apartar, pero necesito el enganche hoy». Catalina me apretó el brazo. Sentí su cuerpo tensarse. La miré y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas silenciosas que me partieron el alma. «No», dije. Daniela se quitó los lentes. «¿Cómo que no? No te voy a dar dinero para un coche, ni para nada más». Patricio dio un paso adelante. «Señor Ernesto, creo que está siendo un poco injusto. Daniela es su hija. Usted siempre le ha ayudado». Lo miré fijamente. Este muchacho que nunca había trabajado un día completo en su vida, que vivía de hacer proyectos creativos que nunca se concretaban, que vivía en un loft que yo pagaba, me hablaba de injusticia. «¿Sabes qué es injusto, Patricio?», le dije. «Injusto es que mi esposa estuvo al borde de la muerte y su hija no vino a verla. Injusto es que llevo 30 años dándoles todo y lo único que recibo son llamadas pidiendo más. Eso es injusto». Daniela abrió la boca pero no salió ningún sonido. Finalmente encontró las palabras. «¿Estás loco? Papá, yo no pude venir porque estaba en Valle. Ya te expliqué. En un cumpleaños», dije. «Tu madre luchaba por su vida y tú estabas en un cumpleaños. Era importante. Era el primo de Patricio y...» «Márchense», interrumpí. «Márchense de mi casa ahora». El rostro de Daniela enrojeció. «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Yo soy tu hija». «Mi hija habría venido al hospital», dije con voz fría. «Mi hija habría sostenido la mano de su madre. Mi hija habría preguntado cómo podía ayudar. Tú solo preguntas cuánto puedes sacar. Esa no es mi hija, es una extraña que se parece a ella». Patricio intentó hablar de nuevo, pero lo callé con una mirada. «Lárguense, ahora». Daniela me miró con odio puro. «Esto no se va a quedar así, papá. Voy a hablar con Rodrigo. Vas a ver». Se dio la vuelta y salió pisando fuerte. Patricio me miró con desprecio antes de seguirla. Cuando se fueron, me volteé hacia Catalina. Ella lloraba en silencio. La abracé. «Lo siento, mi amor. Debí hacer esto hace años.
Ella negó con la cabeza. No te disculpes, gracias por defenderme, por defendernos. Esa noche recibí 14 llamadas de Rodrigo. No contesté ninguna. Los mensajes empezaron a llegar también. Mensajes furiosos, amenazantes. Decían que era un mal padre, que estaba senil, que me iban a demandar, que iba a morir solo y abandonado. Borré cada uno sin leer completo. 3 días después, los dos aparecieron juntos. Rodrigo y Daniela. Tocaron el timbre insistentemente. Le pedí a la enfermera que no abriera. Ellos empezaron a gritar desde afuera. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Llamé a la policía. Cuando llegaron los patrulleros, mis hijos estaban del otro lado de la reja gritando que era su casa, que tenían derecho a entrar. Los policías me preguntaron si quería levantar un acta. Consideré hacerlo, pero finalmente solo pedí que los retiraran de mi propiedad. Rodrigo me señaló con el dedo mientras se lo llevaban. Esto no termina aquí, viejo, vas a ver. Lo vi alejarse y no sentí nada, ni tristeza ni culpa, solo un vacío extraño donde antes había amor. Esa noche, sentado junto a Catalina que leía en la cama, me di cuenta de algo. Había pasado 50 años construyendo un imperio para heredar. Propiedades, inversiones, un nombre respetado en la industria. Todo para dejárselo a mis hijos, para que ellos tuvieran una vida fácil. Pero en el proceso, les di todo excepto lo que realmente necesitaban. Límites, responsabilidad, gratitud, respeto. Los había convertido en lo que más temía, en personas que creían que todo se les debía, que nunca habían tenido que luchar por nada, que no conocían el valor de las cosas ni de las personas. Catalina cerró su libro y me miró. ¿En qué piensas? En que cometí muchos errores, respondí. Ella tomó mi mano. Todos cometemos errores. Lo importante es qué hacemos después. Tenía razón, como siempre, y yo sabía exactamente qué iba a hacer después. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Rodrigo y Daniela no volvieron a aparecer en persona, pero el acoso digital continuó. Mensajes, correos, hasta intentaron contactarme por LinkedIn. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Primero fue rabia, después manipulación, luego súplicas falsas. Andrea, la esposa de Rodrigo, me escribió un mensaje largo lleno de emojis de corazones rotos, contándome que estaba sufriendo mucho por sus dientes, que yo no entendía lo importante que era para su autoestima, que ella siempre me había querido como a un padre. Borré el mensaje sin terminarlo de leer. Patricio intentó otro enfoque. Me mandó un audio de 10 minutos explicándome con vocabulario pseudopsicológico que yo estaba actuando desde el trauma y que necesitaba sanar mi niño interior. Bloqueé su número también, pero lo que realmente me sorprendió fue el mensaje de mi hermana, Guadalupe. Ella vivía en Guanajuato, en el mismo pueblo donde crecimos. Hablábamos cada mes, manteníamos una relación cercana a pesar de la distancia. Su mensaje decía: «Hermano, Rodrigo me llamó muy preocupado. Dice que estás actuando muy extraño desde lo de Catalina. Dice que ya no quieres ver a tus hijos. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?» Ahí comprendí la nueva estrategia. Iban a pintar la narrativa de que yo estaba enfermo, senil, manipulado, que el infarto de Catalina me había afectado mentalmente. Iban a buscar aliados en la familia para presionarme. Llamé a Guadalupe. Ella contestó al segundo timbrazo. «Lupita», le dije usando su apodo de infancia. «Déjame contarte lo que realmente pasó». Le conté todo: el infarto de Catalina, los 3 días en el hospital, el silencio de mis hijos, la llamada pidiendo dinero. Todo. Mi hermana escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Ay, Ernesto», dijo finalmente con voz quebrada. «Yo te advertí hace años, ¿te acuerdas? Cuando viniste al pueblo con los niños y Rodrigo tenía como 12 años. Ese chamaco le habló horrible a Catalina porque no le compraste el juguete que quería en la tienda. Yo te dije, hermano, ese niño necesita límites. Y tú me dijiste que era cosa de la edad. Tenía razón, yo lo recordaba. Había olvidado ese momento convenientemente, como olvidamos todas las señales rojas que no queremos ver. Los hiciste débiles dándoles todo», continuó Lupita.
Nosotros crecimos fuertes porque no teníamos nada y tuvimos que luchar. Ellos crecieron inútiles porque nunca tuvieron que luchar por nada. Y ahora te sorprende que no sepan amar, solo pedir. Sus palabras fueron duras pero necesarias. Lupita siempre había sido directa. Era una de las cosas que más amaba de ella. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Ya lo hice, respondí. Cambié el testamento, no van a heredar nada. Esperaba que me regañara, que me dijera que era muy drástico. Pero en lugar de eso, suspiró con alivio. Gracias a Dios, por fin entraste en razón. Ese dinero que tanto te costó ganar no puede terminar en manos de gente así. Lo van a tirar en tonterías y en 5 años van a estar quebrados de todos modos. Hablamos 1 hora más. Me contó de su vida, de sus hijos que trabajaban en el campo y en oficios honestos. Ninguno había ido a la universidad, pero todos eran gente de bien, trabajadores, respetuosos. Me di cuenta de que mis sobrinos, que no tenían ni una fracción de lo que tuvieron mis hijos, eran mejores personas. Cuando colgué, me sentí más liviano. Tener a alguien de mi lado, alguien que me entendía sin juzgarme, era un bálsamo. Catalina seguía recuperándose bien. Los médicos estaban sorprendidos de su progreso. Ella era fuerte, siempre lo había sido, pero yo notaba algo diferente en ella ahora. Había una paz en su mirada que no había visto en años, como si el haberse enfrentado a la muerte le hubiera quitado el miedo a todo lo demás. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, me dijo: Ernesto, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, por lo que hiciste. Por fin nos estás poniendo a nosotros primero. Debí haberlo hecho hace años, respondí. Tal vez. Pero lo importante es que lo hiciste ahora. Todavía tenemos tiempo para disfrutar lo que construimos, para nosotros, no para gente que no lo aprecia. Tenía razón. Catalina siempre tenía razón. Esa noche, mientras revisaba mis correos, encontré uno de mi abogado. El asunto decía: urgente, demanda legal. Mi estómago se apretó. Abrí el correo. Rodrigo y Daniela me estaban demandando. Alegaban que yo estaba sufriendo de demencia senil, que no estaba en mis cabales para tomar decisiones financieras y que Catalina me estaba manipulando. Pedían que un juez me declarara incapacitado y nombrara a Rodrigo como mi tutor legal. Leí el documento 2 veces. No podía creerlo. Mis propios hijos estaban tratando de quitarme mi autonomía, de declararme loco, de tomar control de mi patrimonio mientras yo todavía estaba vivo. Sentí una rabia que no había sentido en décadas, una rabia fría, calculada. No era el calor de un impulso, era el hielo de una determinación absoluta. Le enseñé el correo a Catalina. Ella palideció. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden ser tan ambiciosos?, completé. Así los criamos. Les enseñamos que el dinero era lo más importante y aprendieron bien la lección. ¿Qué vamos a hacer? Sonreí. Era una sonrisa sin humor. Vamos a pelear y vamos a ganar. Contraté al mejor bufete de abogados de la ciudad. No escatimé en gastos. Si mis hijos querían guerra, la iban a tener. Pero no estaban peleando contra un viejo confundido. Estaban peleando contra Ernesto Villarreal, el hombre que había construido un imperio desde cero, que había peleado cada contrato, que había sobrevivido crisis económicas y competencia brutal. Yo sabía pelear. Mi abogado principal, el licenciado Méndez, era un hombre de 60 años con reputación de tiburón. Revisó mi caso y sonrió. Señor Villarreal, esto es absurdo. Usted está completamente cuerdo. Maneja negocios activamente, firma contratos. Cualquier juez lo va a ver, pero necesitamos demostrar que está en pleno uso de sus facultades mentales. Me hizo una serie de evaluaciones. Exámenes cognitivos con neuropsicólogos, pruebas de memoria, entrevistas con psiquiatras. Pasé todas con calificaciones perfectas. Los doctores certificaron que yo estaba completamente sano mentalmente, sin signos de demencia o deterioro cognitivo. Perfecto, dijo Méndez. Ahora necesitamos demostrar que sus hijos están actuando por interés económico, no por preocupación genuina. Eso también será fácil.
Recopilamos evidencia, los mensajes pidiendo dinero, las grabaciones de las llamadas. Yo había empezado a grabar desde la primera vez que colgué. Los testimonios de las enfermeras sobre cómo nunca visitaron a Catalina. Los registros del hospital mostrando que solo yo estuve presente durante su internación. Pero Méndez quería más. Necesitamos demostrar un patrón de comportamiento. Tiene más evidencia de su historial con ellos. Pasé una semana recopilando documentos, estados de cuenta mostrando todas las transferencias que les había hecho durante años. Correos y mensajes donde pedían dinero una y otra vez. Facturas de todo lo que les había pagado. Colegiaturas, departamentos, coches, tarjetas de crédito. Era un récord impresionante de abuso financiero. Durante 20 años, mis hijos habían sacado millones de pesos de mí y nunca había sido suficiente. Méndez silbó cuando vio la documentación. Señor Villarreal, esto es oro puro. Con esto no solo vamos a ganar la demanda, podemos contrademandar por extorsión emocional y abuso financiero de adultos mayores. ¿Podemos hacer eso?, pregunté. Podemos, y deberíamos. Enviaría un mensaje muy claro. Lo pensé. Contrademandar a mis propios hijos, llevarlos a juicio, exhibirlos públicamente. Una parte de mí, la parte que todavía era padre, dudaba. Pero entonces recordé a Catalina en esa cama de hospital, sola. Recordé las llamadas sin respuesta, el silencio, y después la llamada pidiendo dinero. Hágalo, dije, contrademande. La contrademanda cayó como bomba. Rodrigo me llamó furioso desde un número que no había bloqueado. ¿Cómo te atreves? Somos tu sangre, somos tus hijos. Mis hijos murieron hace mucho, respondí con calma. Ustedes son solo dos extraños que comparten mi apellido. Estás loco. Todo el mundo va a saber que estás loco. Adelante. Cuéntale al mundo que demandaste a tu padre por dinero mientras tu madre se moría. Cuéntales que nunca fuiste al hospital. Cuéntales que solo llamabas para pedir dinero. A ver qué opina el mundo de eso. Colgó. Fue la última vez que hablé directamente con él. Los siguientes meses fueron un torbellino legal. Audiencias, declaraciones, testimonios. El juicio se convirtió en un escándalo mediático menor. Los periódicos lo cubrieron. Empresario exitoso demandado por sus hijos por supuesta demencia. Contrademanda por abuso. Los foros de internet se dividieron. Algunos me defendían. Otros decían que era un padre cruel que abandonaba a sus hijos. No me importaba lo que dijeran los extraños. Solo me importaba ganar. La audiencia principal fue un espectáculo. Rodrigo y Daniela llegaron vestidos de luto, como si ya estuvieran en mi funeral. Trajeron a un psiquiatra comprado que nunca me había examinado, pero que testificó que yo mostraba signos claros de paranoia y deterioro mental. Fue patético. Cuando fue mi turno, Méndez presentó las evaluaciones de 3 especialistas diferentes, todos certificando mi salud mental. Después, presentó la evidencia del patrón de abuso financiero. Los jueces revisaron página tras página de transferencias, mensajes, facturas. 20 años de exprimir a un padre que solo quería amar a sus hijos. El momento decisivo vino cuando Méndez proyectó en la pantalla de la corte los mensajes de WhatsApp. El primero era la fecha del infarto de Catalina. Después mostró la conversación donde Rodrigo pedía los $15,000. No había ni una sola pregunta por su madre en toda la conversación. «Su señoría», dijo Méndez señalando la pantalla. «Aquí tenemos la evidencia más clara. Mientras la señora Catalina Villarreal luchaba por su vida después de un infarto masivo, su hijo ni siquiera preguntó por ella. Solo pidió dinero. Y cuando mi cliente se negó, lo demandaron. Esto no es preocupación filial. Esto es codicia pura». Vi a Daniela bajar la mirada. Rodrigo apretaba los puños, furioso pero sin argumentos. El juez, un hombre mayor de mirada severa, revisó los documentos en silencio. Después miró a mis hijos. «Señor Villarreal, señorita Villarreal, ¿visitaron ustedes a su madre en el hospital después de su infarto?» Daniela tartamudeó. «Yo estaba fuera de la ciudad y...» «Es una pregunta simple.
¿Sí o no? No, admitió Rodrigo finalmente. Pero teníamos razones. No me interesan sus razones, lo cortó el juez. Su madre estuvo al borde de la muerte y ustedes no estuvieron presentes. Pero sí llamaron pidiendo dinero días después. Y cuando se los negaron, demandaron a su padre alegando demencia. He visto muchos casos en mi carrera, pero este nivel de ingratitud y avaricia es excepcional. El veredicto fue contundente. La demanda de mis hijos fue desestimada completamente. Más aún, fueron ordenados a pagar las costas legales del juicio. Y mi contrademanda fue aceptada parcialmente. Se les prohibió contactarme o a Catalina por cualquier medio durante los próximos 5 años, bajo pena de cárcel. Una orden de restricción legal. Cuando salí de la corte, los reporteros me rodearon. Rodrigo y Daniela salieron por otra puerta, huyendo de las cámaras. «Señor Villarreal, ¿cómo se siente después del veredicto?», preguntó una reportera. Miré directamente a la cámara. Me siento libre. Pasé 50 años construyendo un patrimonio para heredar, pero me di cuenta de que lo más importante no es cuánto dejas, sino a quién se lo dejas. Y yo no voy a dejar mi vida de trabajo a gente que no conoce el valor del respeto, del esfuerzo, de la familia. Mi esposa y yo vamos a disfrutar lo que construimos. Y cuando ya no estemos, ese dinero va a ayudar a jóvenes que sí quieren salir adelante. A jóvenes como yo fui alguna vez. Esa noche, en casa, Catalina y yo brindamos con agua de Jamaica. Ella no podía tomar alcohol por sus medicamentos, pero no importaba. Brindamos por nosotros, por haber sobrevivido, por haber aprendido. ¿Te arrepientes?, me preguntó. Lo pensé honestamente. Me arrepiento de cómo los criamos, de no haberles enseñado lo que realmente importa. Pero no me arrepiento de lo que hice después. Era necesario. ¿Crees que algún día lo entiendan? No lo sé, tal vez. Tal vez cuando tengan hijos y vean cómo es dar todo y no recibir nada. O tal vez nunca lo entiendan. Pero ya no es mi responsabilidad enseñarles. Son adultos. Es su turno de aprender solos. Las semanas después del juicio fueron extrañamente pacíficas, sin llamadas, sin mensajes, sin drama, solo Catalina y yo, redescubriendo la vida que habíamos dejado de vivir mientras criábamos a nuestros hijos. Empezamos a hacer cosas que habíamos pospuesto por años. Tomamos clases de pintura. Yo era malísimo, pero Catalina resultó tener talento. Viajamos a Oaxaca, despacio, sin prisas, disfrutando cada momento. Comimos en fondas de pueblo, vimos amaneceres, caminamos de la mano como cuando éramos novios. Una tarde, mientras caminábamos por el zócalo de Oaxaca, Catalina se detuvo frente a una iglesia. ¿Quieres entrar?, preguntó. No éramos muy religiosos, pero asentí. Adentro nos sentamos en una banca al fondo. El silencio de la iglesia era reconfortante. Catalina cerró los ojos y vi sus labios moverse en oración silenciosa. Yo no recé, solo observé. Observé a esta mujer que había dado su vida por nuestra familia, que había amado incondicionalmente, que había perdonado cuando yo no podía, que había sido mi roca durante más de 50 años, y me di cuenta de algo. Había pasado toda mi vida persiguiendo el éxito para darles una mejor vida a mis hijos, pero en el proceso casi pierdo lo único que realmente importaba. Casi pierdo a la única persona que realmente me amaba sin condiciones. Gracias, le dije cuando salimos de la iglesia. ¿Por qué?, preguntó confundida. Por quedarte, por amarme incluso cuando yo no me daba cuenta de lo que realmente importaba. Por ser tú. Ella sonrió y apretó mi mano. Siempre, mi amor, siempre. 2 meses después del juicio, recibí un mensaje inesperado. Era de Andrea, la esposa de Rodrigo. No el número que había bloqueado, sino uno nuevo. Señor Ernesto, soy Andrea. Por favor, no borre este mensaje. Sé que no tengo derecho a pedirle nada después de todo, pero necesito que sepa algo importante. Rodrigo y yo nos vamos a divorciar. Durante el juicio vi cosas de él que nunca había visto. La forma en que habló de usted, la forma en que habló de Catalina. Me di cuenta de que me casé con un hombre que no sabe amar, solo tomar. No justifico lo que hice. Yo también participé en todo.
pero quiero que sepa que me arrepiento. Espero que usted y Catalina puedan ser felices. Se lo merecen. Leí el mensaje varias veces. Se lo mostré a Catalina. ¿Le vas a contestar?, preguntó. No lo sé. ¿Debería? Eso solo tú puedes decidirlo. Al final no contesté, pero tampoco borré el mensaje. Lo dejé ahí como evidencia de que tal vez, solo tal vez, algo de lo que pasó había servido para que al menos una persona reflexionara. Una semana después, mi hermana Lupita me llamó. Ernesto, sigues ofreciendo ese trabajo en tu empresa. Años atrás le había ofrecido a su hijo mayor, mi sobrino Jesús, un trabajo como ingeniero junior en mi empresa. Él había rechazado la oferta diciendo que no quería caridad familiar. Había conseguido trabajo por su cuenta en una empresa local en Guanajuato. Claro que sí. ¿Por qué? Jesús quiere aceptar ahora. Dice que ya tiene experiencia y que le gustaría aprender más, pero no quiere que sea por palanca. Quiere aplicar normal, pasar las entrevistas, ganarse el puesto. Me reí. Ese era el tipo de orgullo que yo respetaba. El orgullo del que trabaja, no del que exige. Dile que mande su CV, que pase por todo el proceso normal. Si es bueno, lo contratamos. Si no, no. Así de simple. Jesús aplicó. Pasó todas las entrevistas. Mis gerentes, que no sabían que era mi sobrino, lo recomendaron unánimemente. Tenía 5 años de experiencia, buenas referencias, y en las pruebas técnicas había sacado puntuaciones excelentes. Lo contraté, pero le pedí a Recursos Humanos que no revelara nuestra relación familiar. Quería que se ganara el respeto de sus compañeros por su trabajo, no por ser mi sobrino. Jesús resultó ser excepcional, trabajador, humilde, siempre el primero en llegar y el último en irse. En 6 meses ya lo habían promovido. Sus compañeros lo respetaban, sus jefes lo admiraban. Un día lo invité a comer. Era la primera vez que hablábamos a solas desde que entró a la empresa. ¿Cómo te sientes en el trabajo?, le pregunté. Agradecido, tío. Es una gran oportunidad. Aprendo algo nuevo cada día. ¿Sabes por qué te contraté? Porque pasé las entrevistas, supongo. Eso también, pero principalmente porque me recordaste a mí cuando tenía tu edad. Hambriento, trabajador, orgulloso del tipo correcto de orgullo, el orgullo de ganarte las cosas, no de exigirlas. Él asintió. Mi mamá nos crió así. Nos decía que teníamos un ejemplo en usted, que si usted pudo salir adelante desde donde salió, nosotros no teníamos excusa. Tu mamá es más sabia de lo que yo fui, admití. Ella supo criarlos mejor que yo a los míos. Hubo un silencio incómodo. Todos en la familia sabían lo que había pasado con Rodrigo y Daniela. Tío, si no es mucha intromisión, ¿usted está bien? Con todo lo que pasó, digo. ¿Sabes qué, Jesús? Estoy mejor que nunca. Por primera vez en décadas estoy viviendo para mí y para tu tía Catalina. No para cumplir expectativas, no para demostrar nada, solo viviendo. Me alegro, dijo con sinceridad. Se lo merecen. Después de esa comida, empecé a ver a Jesús como el hijo que nunca tuve. No se lo dije, por supuesto, pero cuando lo veía trabajar, cuando veía su ética, su humildad, su hambre de aprender, veía reflejado todo lo que había intentado inculcar en Rodrigo y fallé. La vida tiene su forma irónica de darnos lo que necesitamos, aunque no sea de donde esperamos. 6 meses después del juicio, estaba revisando los planos de un nuevo proyecto cuando mi asistente, Marcela, tocó la puerta de mi oficina. Señor Villarreal, hay alguien aquí que quiere verlo. Dice que es importante. ¿Quién es? Su hija, Daniela. Mi corazón se detuvo por un segundo. Daniela, ¿qué querría ahora? La orden de restricción todavía estaba vigente. Técnicamente no podía acercarse a mí. Dile que no puedo recibirla, que si quiere algo, hable con mi abogado. Marcela asintió y salió. 5 minutos después, regresó. Señor, ella dice que solo quiere 5 minutos, que por favor, que es importante. Dudé. Una parte de mí, la parte que todavía era padre, quería escuchar. Otra parte, la parte que había aprendido la lección, me advertía que era otra manipulación. Está bien, 5 minutos,
Pero tú te quedas en la oficina. Marcela asintió y abrió la puerta. Daniela entró. Se veía diferente, más delgada, sin maquillaje, ropa simple, sin lentes de diseñador, sin joyas caras. Se veía rota. «Hola, papá», dijo con voz temblorosa. No respondí, solo esperé. Ella respiró profundo. «John Puig, vine a pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Sé que probablemente no significa nada para ti, pero necesitaba decírtelo en persona». Seguí en silencio. Patricio y yo terminamos. Él solo estaba conmigo por el dinero, por lo que tú me dabas. Cuando se enteró de que ya no ibas a darme nada, se fue. Ni siquiera recogió sus cosas, solo se fue. Sentí una punzada de satisfacción que no me enorgulleció. He estado en terapia, continuó. He estado trabajando en mí misma, tratando de entender cómo me convertí en esta persona. Y me di cuenta de que nunca me enseñaron a valorar nada porque siempre lo tuve todo. Nunca me dijeron que no, nunca tuve que esforzarme por nada. Y eso me convirtió en un monstruo. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Parecían genuinas, pero yo había aprendido a desconfiar. No espero que me perdones. No espero que cambies el testamento o me vuelvas a hablar. Solo quería que supieras que lo siento. Que siento mucho cómo traté a mamá, cómo te traté a ti. Siento haber sido tan ciega, tan egoísta, tan horrible. Se quedó esperando una respuesta. Yo me tomé mi tiempo. Daniela, dije finalmente, ¿sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de que te había perdido? Ella negó con la cabeza. No fue cuando no fuiste al hospital, no fue cuando pediste dinero para el coche. Fue antes, años antes. Fue en tu graduación de la universidad. Yo había pagado 5 años de colegiatura, casi 2 millones de pesos. El día de tu graduación, te tomaste fotos con tus amigos, con tu novio de ese entonces, con tus maestros. Pero cuando te pedí una foto conmigo, dijiste que después porque estabas ocupada. Ese después nunca llegó. No hay una sola foto tuya y mía en tu graduación. Vi cómo sus ojos se abrían con la realización. Ese día me di cuenta de que para ti, yo no era tu padre, era tu patrocinador, el tipo que pagaba las facturas. Y me di cuenta de que yo te había enseñado a verme así, porque nunca te pedí nada a cambio, ni respeto, ni gratitud, ni amor. Solo te di y di y di, sin enseñarte a recibir con responsabilidad. Papá, yo levanté la mano. No te estoy contando esto para hacerte sentir mal. Te lo cuento porque necesitas entender que el problema no fue solo tuyo. Yo fallé como padre. Te di todo excepto límites. Y los límites son amor también. Ella sollozaba ahora. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglarlo? No puedes, dije con honestidad brutal. No puedes recuperar 20 años en una conversación. No puedes deshacer el daño con un perdón. Pero sí puedes empezar de cero. No conmigo. Conmigo ya es tarde, pero contigo misma. Puedes aprender a valorar las cosas, a ganártelas, a ser la persona que debiste ser desde el principio. Me estás diciendo que nunca me vas a perdonar. Te estoy diciendo que el perdón no es lo importante aquí. Lo importante es que tú cambies realmente, no porque quieras recuperar tu herencia, no porque quieras quedar bien, sino porque genuinamente quieres ser mejor persona. Y eso toma años, no 5 minutos en una oficina. Daniela asintió entre lágrimas. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. ¿Cómo está, mamá? Está bien, recuperándose. Feliz. ¿Puedo ir a verla? No, la orden de restricción sigue vigente. Y aunque no lo estuviera, ella no quiere verte. No hasta que demuestres que realmente cambiaste. Y eso, como te dije, toma tiempo. Ella asintió y salió. Cuando se fue, Marcela me miró. ¿Hizo lo correcto, señor? No lo sé, Marcela, pero hice lo honesto. Esa noche le conté a Catalina sobre la visita. Ella escuchó en silencio. ¿Crees que era genuina?, preguntó. Creo que cree que era genuina. Pero he aprendido que las palabras son fáciles. Las acciones son lo que cuenta.
Y hasta que no vea acciones sostenidas en el tiempo, las palabras no significan nada. Catalina asintió. ¿Y si realmente cambia? ¿Y si en 1 año, 2 años, 3 años demuestra que es diferente? Entonces lo reconsideraré. No voy a cerrar la puerta para siempre, pero tampoco voy a abrirla solo porque tocaron, que demuestren que merecen entrar. El tiempo siguió pasando. Catalina se fortaleció cada día más. Los doctores decían que era un milagro cómo se había recuperado. Yo sabía que no era milagro, era su fuerza, su voluntad, su amor por la vida. Empezamos a trabajar en la Fundación Ernesto y Catalina Villarreal para Educación en Ingeniería. Buscamos jóvenes de comunidades rurales con potencial pero sin recursos. Les dimos becas completas, libros, computadoras, mentorías, todo lo que necesitaban para tener éxito. El primer grupo de becarios tenía 20 estudiantes, 19 hombres y una mujer, todos con historias similares a la mía, familias pobres, sueños grandes, hambre de futuro. Los conocí a todos personalmente. Les conté mi historia, no para presumir, sino para mostrarles que era posible, que la pobreza no es destino, que el esfuerzo sí vale la pena. Uno de ellos, un muchacho de Chiapas llamado Pedro, me dijo: «Señor Villarreal, gracias por creer en nosotros. Le prometo que no lo voy a defraudar». «No me lo prometas a mí», le respondí. «Prométeselo a ti mismo. Yo solo estoy abriendo una puerta. Tú eres quien tiene que cruzarla». Ver a esos jóvenes estudiar con dedicación, luchar con cada examen, celebrar cada logro, me llenaba de una satisfacción que nunca sentí dando dinero a mis hijos, porque ellos valoraban cada oportunidad, sabían lo que costaba, lo que significaba. Un día, Catalina me encontró llorando en mi estudio. Estaba viendo los reportes de calificaciones de los becarios. Todos habían pasado el semestre con promedios excelentes. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó alarmada. «Estoy feliz», dije limpiándome las lágrimas. «Estoy feliz porque finalmente estoy dejando un legado del que puedo estar orgulloso. No dinero que se va a desperdiciar, sino oportunidades que se van a multiplicar. Cada uno de estos muchachos va a ayudar a sus familias, va a inspirar a otros, va a cambiar su comunidad. Eso es un legado». Catalina se sentó junto a mí y vimos juntos los reportes. «Hiciste bien, Ernesto. Hicimos bien». Y en ese momento, sentado junto a mi esposa, viendo el futuro que estábamos construyendo para gente que lo merecía, supe que había tomado la decisión correcta. El dinero que había planeado dejar a 2 personas que no lo valoraban, ahora iba a cambiar la vida de cientos, de miles con el tiempo. Esa era la venganza perfecta. No contra mis hijos, sino contra el error que cometí al criarlos. Estaba corrigiendo mi error, pero con otras personas, con gente que sí sabía el valor de las cosas. Y por primera vez en años, dormí en paz. 1 año después del juicio, la vida había encontrado un ritmo nuevo. Catalina y yo desayunábamos juntos cada mañana en el jardín, sin prisa, disfrutando el canto de los pájaros y el sol tibio. Yo había reducido mi carga de trabajo. Delegué más responsabilidades en mi equipo, especialmente en Jesús, quien se había convertido en mi mano derecha. La fundación crecía. Ya teníamos 40 becarios. 2 del primer grupo ya se habían graduado y conseguido empleos excelentes. Uno en Monterrey, otro en Querétaro. Los 2 me habían invitado a sus graduaciones. Yo fui a ambas. Me senté en primera fila y los aplaudí con un orgullo que nunca sentí en las graduaciones de mis propios hijos. Pedro, el muchacho de Chiapas, me mandaba reportes mensuales de su progreso, no porque yo se lo pidiera, sino porque quería compartir sus logros. «Señor Villarreal, saqué 10 en cálculo diferencial. Mi profesor dijo que tengo futuro en diseño estructural». Cada mensaje de él me llenaba de alegría. Una tarde, mientras revisaba propuestas para nuevos proyectos de construcción, Marcela entró con cara de preocupación. «Señor Villarreal, está aquí Rodrigo. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Mi estómago se tensó. «¿Qué quiere?». No lo dijo, solo que es urgente. «Se ve diferente». Dudé.
La última vez que lo vi fue en la corte, hace un año. La orden de restricción técnicamente seguía vigente, aunque ya faltaba poco para que expirara. 5 minutos, dije finalmente. Y tú te quedas aquí. Rodrigo entró a mi oficina. Marcela tenía razón, se veía diferente, más delgado, ojeras profundas. El traje caro había sido reemplazado por jeans y una camisa simple. Parecía que había envejecido 10 años en uno. «Papá», dijo. Su voz sonaba rota. «Tienes 5 minutos», respondí sin invitarlo a sentarse. Él se quedó de pie, jugando nerviosamente con sus manos. «Andrea y yo nos divorciamos, oficialmente, hace 3 meses. No dije nada. Perdí mi trabajo. La empresa se enteró del juicio y, digamos que no quedé bien parado. Nadie quiere contratar al tipo que demandó a su padre por dinero». Seguí en silencio. «Tuve que vender el departamento de Polanco, el que tú me compraste. Me mudé a un lugar más pequeño, mucho más pequeño». Se rió sin humor. «Es irónico, toda mi vida viví en lugares que tú pagaste. Ahora que tengo que pagar yo mismo, apenas me alcanza para una recámara en la Narvarte». «¿Viniste a pedirme dinero?», pregunté directamente. «No», dijo rápidamente. «No, vine a decirte que tenías razón, en todo. Yo era un parásito, un hijo horrible, un esposo peor. Andrea se fue porque finalmente vio quién era yo realmente. Un hombre que nunca tuvo que luchar por nada y que no sabía hacer nada. Por primera vez lo miré realmente. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vergüenza genuina. He estado trabajando», continuó. «Trabajos que antes hubiera considerado por debajo de mí, vendiendo seguros, dando clases particulares de inglés, lo que sea. ¿Y sabes qué descubrí, papá? Descubrí que no sé trabajar, me corren de todos lados, porque nunca aprendí a recibir órdenes, a ser humilde, a empezar desde abajo. Siempre tuve todo dado». «¿Y?», pregunté. «Y quiero que sepas que lo siento. No espero que me perdones. No espero que cambies nada. Solo necesitaba que lo supieras, que finalmente entiendo lo que nos hicimos. A ti, a mamá, a nosotros mismos». Hubo un largo silencio. Yo procesaba sus palabras, buscando la trampa, la manipulación, pero por primera vez no la encontré. «¿Cómo está, mamá?», preguntó con voz quebrada. «¿Está bien? ¿Puedo verla?». «No». Él asintió, aceptando. «Lo entiendo. Solo, dile que la amo, que siento mucho no haber estado ahí cuando me necesitaba, que si pudiera regresar el tiempo». «No puedes», lo interrumpí. «Nadie puede. El tiempo solo va en una dirección, Rodrigo, y las consecuencias de nuestras acciones nos siguen. Tú estás viviendo las tuyas ahora». «Lo sé, y las merezco, todas». Se dio vuelta para irse, pero lo detuve. «Rodrigo». Él se volteó, con una chispa de esperanza en los ojos. «Si realmente quieres cambiar, no lo hagas por mí. No lo hagas para recuperar tu herencia o mi perdón. Hazlo por ti. Porque un hombre que no sabe ganarse la vida no es hombre, es niño. Y tú tienes 42 años. Ya es hora de crecer». Él asintió con lágrimas en los ojos. «Gracias, papá, por todo, incluso por esto». Se fue. Yo me quedé sentado, procesando la conversación. Marcela me miró interrogativamente. «¿Cree que era sincero, señor?». «Creo que el dolor finalmente lo alcanzó. Si ese dolor lo transforma o lo destruye, eso ya es su decisión». Esa noche le conté a Catalina sobre la visita de Rodrigo. Ella lloró silenciosamente. «¿Crees que ha cambiado?», me preguntó. «Creo que está empezando a entender, pero entender y cambiar son cosas diferentes. El cambio real toma años, acciones sostenidas, no una conversación de 5 minutos. ¿Y si realmente cambia? ¿Y si en unos años demuestra que es diferente? Entonces hablaremos, pero por ahora necesito protegernos, protegerte a ti. Después de todo lo que pasó, no puedo bajar la guardia solo porque dijo palabras bonitas». Catalina tomó mi mano. «Hiciste bien, pero sabes que una parte de mí todavía espera que nuestros hijos regresen, que sean las personas que criamos creer que serían». «Lo sé, mi amor,
Yo también. Pero no podemos vivir en la esperanza de lo que podría ser. Tenemos que vivir en la realidad de lo que es. Los meses siguientes fueron tranquilos. Rodrigo no volvió a aparecer, Daniela tampoco. Yo me concentré en la fundación y en disfrutar la vida con Catalina. Viajamos a España cumpliendo un sueño que teníamos desde jóvenes. Recorrimos Madrid, Barcelona, Sevilla. Catalina se enamoró del Museo del Prado. Pasamos días enteros ahí, sentados frente a cuadros de Velázquez y Goya. Yo la miraba a ella más que a las pinturas. Su rostro iluminado por la belleza del arte era más hermoso que cualquier obra maestra. En Sevilla, una noche cenando tapas en una plaza llena de vida, Catalina me dijo: ¿Sabes qué, Ernesto? Creo que esto es lo que debimos hacer siempre. Vivir para nosotros. Disfrutar lo que construimos juntos. Tienes razón, admití. Pasamos décadas viviendo para otros, para los niños, para el trabajo, para cumplir expectativas, y olvidamos vivir para nosotros. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haber hecho esto antes, de haber esperado que casi te perdiera para darme cuenta de lo que realmente importa. Ella sonrió y brindamos con vino tinto español. El flamenco sonaba de fondo y la noche era perfecta. Cuando regresamos a México, encontré un paquete en mi oficina. Era de Pedro, el becario de Chiapas. Adentro había una carta escrita a mano y una foto. «Señor Villarreal», decía la carta. «Le mando esta foto de mi pueblo. Es la casa donde crecí. Ese niño descalzo soy yo a los 8 años. Mi mamá la guardó todos estos años. Se la mando para que vea de dónde vengo y entienda por qué su apoyo significa tanto. Usted no solo está pagando mi educación, está cambiando el destino de mi familia completa. Mi hermano menor ahora quiere estudiar ingeniería también. Mis primos me preguntan cómo le hice. Estoy siendo ejemplo en mi comunidad. Y todo empezó porque usted creyó en mí. Gracias no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Gracias, señor Villarreal, por ver potencial donde otros solo veían pobreza». Me quedé mirando la foto largo rato. Un niño descalzo frente a una casa de adobe. Ese niño era yo 50 años atrás. Y ahora ese niño iba a ser ingeniero. Iba a romper el ciclo de pobreza. Iba a construir un futuro. Le mostré la carta a Catalina. Ella también lloró. «Esto es un legado», dijo. «Esto es lo que vale la pena dejar». Tenía razón. Absolutamente toda la razón. La noche de nuestro aniversario número 52, organicé una cena íntima en casa, solo Catalina y yo. Contraté un chef privado que preparó todos sus platos favoritos. Puse música de nuestra época. Bailamos en la sala como cuando éramos jóvenes. ¿Sabes qué he aprendido este año?, le dije mientras bailábamos lento. ¿Qué, mi amor? Que el éxito no se mide en lo que acumulas, se mide en lo que construyes que te sobrevive. Y no me refiero a edificios o dinero, me refiero a valores, a impacto, a vidas cambiadas. Y nosotros, nuestros hijos, fracasamos ahí. No fracasamos, dije pensándolo bien. Nos equivocamos, hay diferencia. El fracaso es cuando no intentas. Nosotros intentamos. Lo hicimos mal, sí, pero intentamos y ahora estamos corrigiendo nuestro error de otra manera. Catalina apoyó su cabeza en mi hombro. Te amo, Ernesto Villarreal, con todos tus errores y aciertos, con todo. Y yo a ti, Catalina, eres lo mejor que me pasó en la vida. Lo único que hice completamente bien fue casarme contigo. Seguimos bailando hasta tarde, dos viejos enamorados celebrando no lo que pudo ser, sino lo que era. Y lo que era suficiente. Era hermoso. Era real. Al día siguiente, firmé los papeles para expandir la fundación. Duplicamos el número de becas. 50 estudiantes más. 50 futuros cambiados. 50 familias con esperanza. Ese era mi legado. No el dinero, no las propiedades, sino las vidas tocadas, los sueños posibles, el futuro construido. Y mientras firmaba, pensé en Rodrigo y Daniela. Pensé en que tal vez algún día, cuando maduraran realmente, entenderían por qué hice lo que hice. O tal vez nunca lo entenderían. Pero ya no importaba. Yo había encontrado paz, había encontrado propósito y había encontrado
Finalmente, la manera correcta de amar, no dando todo sin límites, sino dando con sabiduría, no a quien exige, sino a quien valora, no por obligación, sino por convicción. La venganza más dulce no fue quitarles la herencia, fue encontrar paz sin ellos, fue construir algo hermoso del dolor, fue convertir el error en lección y la lección en legado. Y cada noche, cuando abrazaba a Catalina antes de dormir, agradecía estar vivo, agradecía tener una segunda oportunidad, agradecía haber aprendido, aunque fuera tarde, lo que realmente importa en esta vida. No es cuánto tienes, es a quién amas y quién te ama de verdad. Es lo que dejas que mejora el mundo. Es la dignidad con la que vives y la paz con la que duermes. Y yo, Ernesto Villarreal, finalmente dormía en paz. 2 años habían pasado desde el juicio. 2 años de paz, de reconstrucción, de vida verdadera. La fundación ahora tenía 80 becarios. 3 ya se habían graduado y trabajaban en empresas importantes. Pedro había conseguido una pasantía en mi propia empresa y estaba demostrando ser brillante. Una mañana de octubre, mientras desayunábamos, Catalina me miró con esa sonrisa misteriosa que conocía tan bien. «¿Qué pasa?», pregunté. «Nada, solo te miro y pienso en lo afortunada que soy». «Yo soy el afortunado», respondí tomando su mano. El teléfono sonó. Era Marcela. «Señor Villarreal, lo busca el licenciado Méndez. Dice que es importante». Mi abogado no llamaba sin razón. «Pásemelo». «Ernesto», dijo Méndez, «necesito informarte algo». Rodrigo presentó una solicitud formal para levantar la orden de restricción. Adjuntó cartas de recomendación de su nuevo empleador, de su terapeuta, y un escrito personal explicando su proceso de cambio. No está pidiendo dinero ni herencia, solo pide permiso para volver a tener contacto contigo y con Catalina. Me quedé callado, procesando. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Méndez. «Déjame pensarlo. Te llamo mañana». Esa noche Catalina y yo hablamos largo. Ella había cambiado. El infarto, el abandono, todo la había transformado. Ya no era la mujer que perdonaba todo automáticamente. Ahora tenía límites, dignidad reforzada. «Si lo vemos», dijo ella, «tiene que ser en nuestros términos, sin promesas, sin expectativas, solo para escuchar qué tiene que decir después de 2 años». «¿Estás segura, Meo?», pregunté. «No, pero creo que merezco saber si mi hijo realmente cambió o si solo mejoró su actuación». Llamé a Méndez. «Acepto una reunión en mi oficina, con mi abogado presente 1 hora y que quede claro, esto no cambia nada legal». Rodrigo llegó puntual. Se veía completamente diferente. Ropa sencilla pero limpia, el cabello más corto, la mirada menos arrogante. Se sentó frente a nosotros sin exigir nada. «Gracias por recibirme», comenzó. «Sé que no lo merezco». «No», dije directamente. «No lo mereces, pero tu madre quería escucharte, así que habla». Rodrigo respiró profundo. «Estos 2 años fueron los más difíciles de mi vida y los necesitaba. Trabajé en un call center, me gritaron clientes, me humillaron supervisores, viví en un cuarto que se inundaba cuando llovía. Comí frijoles y arroz durante meses, y cada día pensaba, esto es lo que mi padre vivió. Pero él lo vivió sin haber conocido nada mejor. Yo lo viví después de haberlo tenido todo, y eso fue peor». Catalina escuchaba inmóvil. «Empecé terapia de verdad, no la terapia cara que pagabas tú, donde el terapeuta me decía lo que yo quería oír. Fui a un centro comunitario donde me atendía una pasante, y ella no me dejó escapar. Me hizo ver lo que era, un hombre niño que nunca había madurado». «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora tengo un trabajo real. Soy asistente administrativo en una constructora. Gano poco, pero me lo gano. Vivo en un departamento modesto que pago yo. Cocino mi comida, lavo mi ropa, hago todo lo que nunca hice porque siempre tuve quien lo hiciera por mí». «¿Viniste a presumir tu nueva vida?», dije con escepticismo. «No, vine a decirles que tenían razón, en todo, y que aunque perdí mi herencia, gané algo más valioso. Aprendí a vivir, aprendí a valorar, aprendí que el respeto se gana, no se exige,
Miré a Catalina. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión era firme. «Rodrigo», dijo ella con voz clara, «me abandonaste cuando más te necesité. Cuando estaba luchando por mi vida, tú estabas pidiendo dinero para tu esposa. Ese dolor no se borra con 2 años de terapia. Lo sé, mamá. No espero que se borre. Solo espero que algún día tal vez puedas perdonarme. No para que vuelva todo como antes, sino para que puedas tener paz, porque sé que cargar ese dolor te hace daño». Fue lo más maduro que le había escuchado decir en su vida. «¿Y Daniela?», pregunté. «¿Ella también ha cambiado?». Rodrigo dudó. «No sé, no hemos hablado mucho. Creo que ella todavía está enojada. Conmigo, contigo, con el mundo. Cada quien tiene su proceso». La reunión terminó sin resoluciones mágicas, sin abrazos, sin promesas. Pero algo había cambiado. Una puerta que estaba completamente cerrada, ahora estaba entreabierta. No abierta, solo entreabierta. «¿Qué piensas?», me preguntó Catalina cuando nos quedamos solos. «Pienso que tal vez el dolor sí sirve para algo. Tal vez Rodrigo necesitaba perder todo para encontrarse a sí mismo». «¿Le vas a devolver su herencia?». «No. La herencia va a la fundación como lo planeamos. Pero si él realmente ha cambiado, no va a necesitar mi dinero. Va a construir su propia vida como yo lo hice, como debió hacerlo desde el principio». Catalina asintió. «Me parece justo». Apenas 6 meses después, Pedro se graduó con honores. La ceremonia fue en la universidad. Yo fui con Catalina. Nos sentamos entre las familias humildes que habían viajado desde pueblos lejanos para ver a sus hijos recibir el título. Cuando llamaron el nombre de Pedro, su madre gritó de alegría, su padre lloró, sus hermanos aplaudieron, y yo sentí una satisfacción profunda que ningún contrato millonario me había dado jamás. Pedro subió al estrado, recibió su título y en su discurso de agradecimiento dijo: «Quiero agradecer a la Fundación Villarreal por creer en un niño descalzo de Chiapas. El ingeniero Ernesto Villarreal me enseñó que el origen no determina el destino, que el esfuerzo vence las circunstancias y que la educación es la única herencia que nadie te puede quitar». Catalina apretó mi mano. Los dos lloramos. Después de la ceremonia, conocimos a la familia de Pedro. Su madre me abrazó y me dijo: «Gracias por darle alas a mi hijo. Usted es su ángel». «No soy su ángel», respondí. «Solo le abrí una puerta. Él la cruzó con su propio esfuerzo». Esa noche, en casa, sentados en nuestro jardín bajo las estrellas, Catalina me dijo: «¿Sabes qué? No cambiaría nada. Ni el dolor, ni el abandono, ni el juicio. Todo nos trajo aquí, a esto, a esta paz». «Yo tampoco», admití, «porque ahora sé lo que realmente vale. Y sé que nuestro legado no son nuestros hijos biológicos. Es cada joven que apoyamos, cada vida que cambiamos, cada sueño que hacemos posible». ¿Y si Rodrigo realmente cambia? ¿Y si en 5 años es una persona completamente diferente? Entonces me alegraré por él, porque habrá encontrado su camino. Pero eso no cambia nuestras decisiones. El dinero va a donde debe ir, a quienes lo necesitan y lo valoran. Catalina sonrió. «Eres un buen hombre, Ernesto Villarreal. Soy un hombre que aprendió tarde, pero aprendió». Si estás escuchando esta historia, tal vez te identifiques. Tal vez tú también has dado todo a tus hijos y has recibido poco. Tal vez también has confundido amor con dinero, crianza con complacencia. Déjame decirte algo que aprendí. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para vivir para ti. Tus hijos no son tu proyecto. Son personas independientes que deben construir su propia vida. Tu obligación fue criarlos. Ya lo hiciste. Ahora tu obligación es contigo mismo, con tu pareja, con tu paz. El dinero que tanto te costó ganar no tiene que ir a manos ingratas. Puede ir a donde realmente haga diferencia, a donde se valore, a donde se multiplique en bien. Y si tus hijos realmente te aman, lo entenderán. Y si no lo entienden, entonces nunca fue amor. Era interés, y el interés no merece herencia. Yo, Ernesto Villarreal, pasé 50 años construyendo un imperio para heredar. Y al final,
Lo heredé a quienes realmente lo merecían, no mi sangre, sino mi ejemplo. Y ahora a los 75 años, con Catalina a mi lado, con la fundación creciendo, con jóvenes como Pedro cambiando sus destinos, puedo decir, valió la pena. El dolor, la pérdida, todo valió la pena. Porque encontré algo mejor que hijos agradecidos. Encontré propósito. Encontré paz. Encontré, finalmente, el verdadero significado del legado. No es lo que dejas cuando mueres. Es lo que construyes mientras vives. Y yo construí algo hermoso. Gracias por escuchar mi historia. Si te hizo reflexionar, si te tocó el corazón, compártela. Tal vez alguien más necesita escuchar que está bien poner límites, que está bien vivir con dignidad, que nunca es tarde para cambiar el rumbo. Recuerda, el respeto no se hereda, se gana, y el amor verdadero no pide, da. Vive con dignidad, ama con sabiduría y deja un legado que realmente valga la pena.